Buenos días. En esta mañana me toca a mí dar la conferencia y pues vamos a orar para comenzar porque es necesario orar y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por la vida que nos has dado, Señor, por el privilegio que me das, Señor, de hablar de tu palabra. Yo te pido, Señor, que esta plática, esta conferencia, Señor, se quede en nuestros corazones, Padre, porque es muy importante, Señor bendito, que tu palabra la pongamos por obra. En el nombre de Jesús, amén. En esta mañana, el tema que voy a platicar se llama el temor santo de Dios. Si usted y yo tenemos el temor a Dios, vamos a vivir seguros y firmes, porque el temor a Dios nos llena de paz y seguridad. Y en el Salmo 128, 1 al 4 dice: bienaventurado aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando come del trabajo de sus manos, bienaventurado será y te irá bien. Dice, te irá bien. El 3 dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. El 4, he aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Aquí tenemos 3 bendiciones grandes para la persona que teme a Dios. La primera es, en el 2 dice, bienaventurado serás y te irá bien. Bienaventurado y serás y te irá bien. La segunda dice, tus hijos como plantas de olivos alrededor de tu mesa. El 4, he aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Imagínese cómo la persona temerosa de Dios tiene tantas bendiciones y lo vamos a ir viendo a lo largo de esta conferencia. Esto resulta en el caso del trabajo, de vidas completas y prósperas. Esto dice Dios, que es bienaventurado todo el que teme a Dios. Jesucristo mismo, él fue temeroso de Dios, siendo Dios mismo, pero fue en el tiempo de su carne. Y vamos a ver Hebreos 5:7. Dice Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué quiere decir aquí? Que Jesucristo, en el tiempo de su carne, en el tiempo que vivió aquí en la tierra como cualquier hombre, como nosotros, él tuvo temor a su Padre, porque él sabía que el temor le iba a traer bendición. Y así nosotros tenemos que saber que el temor a Dios nos trae bendición, bendición grande, grande esa bendición. En el mundo hay muchos temores: temor de ser despedido del trabajo, temor de enfermarse, temor a que lo vayan a asaltar, temor a la oscuridad, temor a la muerte, temor al quedar solo, temor al que dirán. A lo mejor usted tiene todos estos temores y hasta hay más temores todavía. Y usted, si no tiene usted, tiene todos los temores del mundo, pero no tiene el temor de Dios. Tengamos temor a Dios, porque el temor de Dios nos trae bendición y vida eterna. Vida eterna. Porque nos es necesario que usted y yo tengamos el temor a Dios, porque nos va a ir bien, bien nos va a ir. En Proverbios 9:10 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El 11, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Fíjese qué bendición tan grande. Si somos temerosos, tenemos todo esto. Si
Si tú temes a Dios, todas estas cosas, todas estas bendiciones te seguirán y aumentarán. Y se aumentará tu fe y se aumentará todo lo que tú estés viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y ah, vamos a ver algunos hombres que tuvieron un quebrantamiento, un quebrantable temor a Dios y les fue bien. Vamos a ver a José. Consideremos a José, bisnieto de Abraham. José temió a Dios. No encontramos en ninguna parte de la Biblia que José se quejara. José demostró su temor a Dios, aunque había sufrido muchas pruebas y desilusiones. No se rindió a la mujer de su amo pensando que lo podía hacer por el sufrimiento que había tenido, sino que él rechazó a la esposa de Potifar. José era sabio en su conducta porque temía a Dios. Y sabemos que José era un niño de 17 años. Él tenía su confianza y su temor en Dios. El temor de Dios es enseñanza de sabiduría. En Proverbios 15:33 dice, el temor del Señor es enseñanza de sabiduría y la honra precede a la humildad. En Daniel 12:3 dice, los entendidos resplandecerán como el sol del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetuidad. Esto también es una promesa hermosa. En las iglesias de estos tiempos no se está enseñando el temor de Dios, por eso somos vistos como rezongones en lugar de ser estrellas brillantes delante de un mundo que se está perdiendo. Si usted no teme a Dios es porque no lo ama, así de sencillo, porque no ama a Dios. Por eso se están viviendo vidas que parece que ni conocen a Dios, porque piensan que son salvos y que ya todo está bien, pero no es cierto. Tenemos que vivir una vida en santidad, una vida temiendo a Dios, una vida que agrade a Dios, y así nosotros debemos de hacer. Y si usted sigue viviendo una vida como usted quiere, entonces no ama a Dios, porque Dios está en todas partes. Ahí donde usted esté en el lugar más escondido, ahí está Dios viéndolo. Así que nosotros tenemos que saber que Dios está en todas partes, que Dios nos está viendo, que Dios nos está cuidando, y tenemos que tener ese temor reverente a Dios. Otro hombre que fue temeroso de Dios es Abraham. Y en Génesis 22:3, Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asna y tomó consigo a dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham amaba a Dios y era temeroso de Dios cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, a su amado hijo. Y para Abraham solo habían dos cosas que significaban muchísimo para él, que era su hijo Isaac, su amor y temor a Dios. Él amaba y temía a Dios sobre todos los demás y por sobre todas las cosas. Así que él no le rehusó su hijo, a pesar de que él era el hijo de la promesa, que le había dicho que en él iba a tener descendencia. Sin embargo, él temía tanto a Dios que cuando Dios le pidió a su hijo, no dudó en dárselo, por ese temor reverente, por ese amor a Dios, y por eso Dios lo llama su amigo. La prueba de su temor santo, de su fe, fue su obediencia. Temer a Dios es creerle es obedecerle. La obediencia de Abraham fue alimentada por su temor santo a Dios, resultando en una amistad con Dios. Lo que dice claramente el Salmo 25:14, la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Abraham amaba y temía a Dios por sobre todas las cosas, aún sobre su propio hijo. Y lo vemos y lo leemos, y ahí lo dejó Dios en su palabra para que nosotros nos demos cuenta de que Abraham era un hombre temeroso de Dios.
Otro hombre que temía a Dios es Job. Dios dijo, Job es un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él temió a Dios, él vio a Dios que fue transformando su dolor físico y su pérdida no disminuyó, pero un gran sentido de temor fue santo. Ese temor contenía la sabiduría de Job. Job brilló con sabiduría y fortaleza. En Filipenses 14 dice, hagan todos sin murmuración y contiendas. Dios es el que nos da la habilidad para caminar libres con un corazón lleno de temor de Dios. Cuando tememos a Dios, nuestros corazones son libres. Mientras contemplamos su gloria, somos transformados a la imagen que contemplamos. Filipenses 2:15 nos dice, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Eso dice la palabra. Dios dijo que Job era un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si Job no hubiera sido temeroso de Dios, ni justo, ni recto, ni apartado del mal, otro hubiera sido el resultado. Pero si el temor de Dios no está en nosotros, no hay cambios en nuestra vida. Los que decimos que somos hijos de Dios, demostramos que no hay temor de Dios en nosotros, y nosotros como hijos de Dios debemos de tener ese temor. Nosotros, como ya conocemos la palabra, como aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, dejemos que el Espíritu Santo haga cambios en nosotros y que haya ese temor en nosotros, porque si no hay ese temor, no hay nada bueno en nosotros, nada, porque seguimos haciendo lo mismo, seguimos odiando, seguimos haciendo lo que hacíamos cuando no conocíamos al Señor. Pero como no hay el temor de Dios en nosotros, no hay ningún cambio, pues no somos temerosos de Dios. El temor de Dios es obedecerle, aun cuando no parece ser benéfico para nosotros lo que Él permite en nuestra vida. Cuando le tememos, Él nos llama amigos y nos revela el porqué o las intenciones y deseos de su corazón, y llegamos a conocerle, no solo por sus hechos, sino por sus caminos. Y en Juan 15:14 dice, ustedes son mis amigos, y si hacen lo que yo les mando, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Eso es ser amigos de Dios, eso es ser amigos de Jesucristo, que Dios siempre nos va a tomar muy en cuenta como hijos suyos por el amor que tiene para nosotros, y que también nosotros le amamos, porque Dios siempre nos va a amar, pero nosotros quién sabe si le amemos. ¿Qué quiere ser usted de Dios? ¿Amigo o enemigo? ¿O enemigo de Dios? Solo los puros de corazón son amigos de Dios. La santidad o pureza de corazón es perfeccionada o completada en el temor de Dios. Y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Fíjese qué hermoso. Los que tenemos el temor de Dios nos apartamos del mal. Si no hay temor de Dios, no nos apartamos del mal. ¿Por qué? Porque falta ese temor reverente en nuestro corazón, en nuestra mente. En Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Si no hay ese temor, no se aparta el hombre del mal ni la mujer. ¿Por qué? Porque dicen conocer a Dios, pero están muy lejos de Él, porque su temor no está en nosotros. Y hacemos lo que se nos da la gana y estamos creyendo que Dios se agrada de lo que hacemos y decimos, y no. Porque nosotros, donde quiera que estemos, debe estar el temor de Dios en nosotros.
El temor santo da a Dios el lugar de gloria. Fíjese bien, el temor santo da a Dios el lugar de gloria, honor, reverencia, agradecimiento, preeminencia y alabanza que Él merece. Y se trata de lo que Él merece, no de lo que nosotros pensamos que Él merece. Porque Dios es Dios, Dios es grande, Dios es poderoso. Y Él es digno de todo temor, de toda gloria, de toda alabanza, de toda reverencia de nosotros. Si usted teme a Dios, va a servirle a Él. Si teme al hombre, le servirá al hombre. Usted tiene que elegir a quién servir. Yo le aconsejo que tema a Dios y sírvale a Él, porque de Dios mana la vida. Lo sabemos. Usted tiene que darse cuenta. Tenemos que leer su palabra para saber cuáles son las bendiciones que tenemos de parte de Dios. Porque como hijos de Dios tenemos responsabilidades y tenemos también, tenemos también beneficios de Dios. Y tenemos, si usted no teme a Dios, es porque no sabe lo que dice la palabra. Lea la palabra para que usted esté enterado de todo lo que Dios dice de usted y para usted. Dios habla mucho del temor de Dios. Y voy a darles unas citas bíblicas, pero hay muchas más. Hay muchas más que Dios nos habla nos habla en muchas citas del temor a Dios. Voy a leerlas y para si están tomando nota o lo que sea, tenemos que saber las bendiciones del que teme a Dios. Son muy grandes. Dios tiene muchas, muchas bendiciones, sí, para los que temen a Dios. Y vamos a ver primeramente, dice ahí está. Dice la palabra de Dios que el primer beneficio de estos cinco citas es asegura a Dios la continua atención de Dios. Y esto está en el Salmo 33, 18. Dice el 18, he aquí el ojo del Señor sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Sí? He aquí el ojo del Señor sobre los que le temen, sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿En qué está esperando usted? ¿En la misericordia de Dios o en lo que usted sabe? La segunda es, el Señor suple sus necesidades. Y esto está en el Salmo 34, 9. Salmo 34, 9 dice, teman al Señor ustedes sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen. Si no quiere que a usted le falte algo, tema a Dios, busque a Dios, ámelo y busque a Dios con todo su corazón. Ahora dice, Él tiene gran misericordia de nosotros. Y esto está en el Salmo 103, en el Salmo 103. Vamos para allá. Salmo 103, 11. Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, sobre los que le temen. Y dice, lo vamos a leer de nuevo, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Es una bendición muy grande temerle a Dios porque tenemos muchísimas bendiciones. Dice, Él nos asegura la provisión de alimentos
y vamos al 111, 111.5. Salmo 111.5. Dice, ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Ajá. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Vamos a ver el 111.5. No, ya, ¿verdad? Ya. Vamos a ver el último, que es Dios promete protección. Salmo 115. 115:11. Dice, los que temen al Señor confían en el Señor y Él es su ayuda, su escudo, ¿sí? Los que temen al Señor confían en el Señor, Él es su ayuda y su escudo. Estas son unas bendiciones grandes para que nosotros nos demos cuenta cuánto nos ama Dios y Él quiere lo mejor para nosotros, ¿sí? Hay muchísimas más bendiciones, nada más quise sacar 5 por el tiempo que tenemos medido, pero usted puede buscar todas las bendiciones y darse cuenta de qué manera nos ama Dios y nosotros ni caso hacemos. Pues que Dios les bendiga esta conferencia. Yo le pido a Dios que llegue a nuestros corazones y que de verdad amemos a Dios por sobre todas las cosas y tengamos temor a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta noche, en esta mañana. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Padre. Y te damos gracias, Señor, por tu amor. Señor, por esta palabra, Señor, que tú me diste para darla a todos los que escuchen. Señor, yo te pido que todos los que escuchen tu palabra del temor santo a ti, Señor, todos, Señor, entendamos, bendito Dios, que no es nada más leer, que no es nada más venir a congregarse, sino es vivir una vida, Señor, con el temor de Dios en nosotros, Padre. Señor, gracias, Señor, y que cada persona que escuche esta conferencia, Señor, bendito Dios, le llegue esta palabra y caiga, Señor, en buena tierra para que seamos diferentes, hijos tuyos, temerosos y apartados del mal. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.